Hace unos días les contábamos aquí en Caracol Radio y está la cuartilla, el texto en nuestra página de internet por si lo quieren consultar. Les contábamos sobre los anuncios y las denuncias que compartió el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, las denuncias que hizo a través de sus redes sociales del hecho de que una productora de eventos había firmado un contrato por 8.000 millones sin llevarse a cabo una licitación previa con RTBC. Y estamos hablando de un caso que involucra todo lo que ha sucedido con Armando Benedetti, su casa o la casa que le fue prestada y que fue objeto del allanamiento. Doctor Camilo Enciso, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo para usted y toda la audiencia. A ver, para claridad de la audiencia, cuando usted vio la diligencia de allanamiento ayer en la casa donde se realizó, que es del señor Leiva, como nos dijo aquí y nos confirmó la esposa del ministro Benedetti, ¿qué se le vino a la cabeza de lo que usted había denunciado? Pues hombre, primero que la Corte Suprema de Justicia está actuando con un impulso que no le habíamos visto en un buen tiempo. Está intentando encontrar evidencia que probablemente muestra los actos de enriquecimiento ilícito de los cuales tiene sospecha hace mucho tiempo que han sido protagonizados porque pueden haber sido protagonizados por Armando Benedetti y por terceros. Y creo que pues acá lo que es claro es que este es un país que tiene que hacer un esfuerzo enorme por evitar la impunidad a la que nos tiene acostumbrados el señor Armando Benedetti. Doctor Enciso, el ministro ha negado obviamente todas las acusaciones o todas las investigaciones que usted ha hecho, y lo que ha señalado repetidamente es que pues nada de lo que usted ha demostrado es cierto. Esta mañana, hace unos minutos, la esposa del ministro le confirmó a Gustavo, en efecto, que la casa en la que están viviendo ahora es propiedad del señor Leiva. ¿Usted nos puede explicar cuál es el rastreo de esa casa y qué relación tiene el señor Leiva, el dueño de la casa, según la actual señora que vive en ella, con su marido, el ministro Benedetti, con el señor Alex Saab? Mire, aquí hay que aclarar una serie de cosas y son las siguientes. Una cosa es quién aparece en papeles como propietario de un activo, y segundo, quién es el propietario efectivo, quién es el que tiene el goce, el disfrute de una propiedad. Una de las cosas muy extrañas que está pasando con todo este tema de Benedetti es que él está viviendo en una especie de lo que yo llamaría como una danza de las mansiones. Benedetti tiene la mansión de Puerto Colombia que compró con una plata que le prestó Clides Torres. Benedetti vive en una mansión en Lagos de Caujaral. No aparece a su nombre en escrituras, en papeles, pero que de todos modos él está disfrutando. Tiene otro apartamento del cual ahora quiero hablar con ustedes porque les quiero dar esta chiva. Él es dueño en papeles, en el folio de matrícula que lo encontré hoy por la mañana, en una torre en el apartamento, el piso 27 de la torre Iluminata, un apartamento de más de 330 metros cuadrados, que compró, según puedo ver acá en este documento, en más de 1.600 millones de pesos. Pero el señor Benedetti, de nada de esto habla, y cuando la gente le hace las preguntas, como se las hice yo, sobre cómo llegó a la casa de Lagos de Caujaral, si es el dueño, si no es el dueño, cuál fue el negocio, cuánto paga de arriendo, no explica absolutamente nada. Y lo cierto acá es que el señor Ricardo Leiva, cuando me aproximé a él y le pregunté sobre la propiedad, el tipo me dijo que él sí había sido beneficiario de un leasing que tenía con Colpatria sobre ese activo y que él le había cedido el leasing a Armando Benedetti. Pero ese leasing además tenía una opción de compra, lo cual quiere decir que Leiva probablemente había ido aportando a capital cientos de millones de pesos, pero cuando uno le pregunta al banco no dan explicación, cuando le pregunta a Leiva no da explicación, cuando se le pregunta a Benedetti no da explicación. Yo creo que todo lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia es un esfuerzo por aclarar quién está pagando esa propiedad, quién paga el arriendo, quién es el verdadero dueño, si es que Benedetti está usando un testaferro o no. Doctor Camilo, aquí en Caracol Radio tenemos ese documento del que habla usted de las propiedades y nos aparece Iluminata, depósito, Iluminata, apartamento número 27, eso es en la calle 81, 5674. En Barranquilla nos aparece en Iluminata también un garaje que es el número 6, nos aparece en Bogotá, zona centro, un apartamento en
la carrera primera de este número 8510, y en Barranquilla otro inmueble, también un garaje en el edificio Iluminata, el documento del cual usted nos está hablando de las propiedades de Benedetti. Pero yo lo que le quería preguntar era sobre esa casa del allanamiento y el vínculo con Leiva, porque Leiva acaba de tener un contrato de 8.000 millones de pesos de RTBC. ¿Eso para usted, que es un experto en transparencia, le despierta alguna inquietud? Claro, totalmente. Yo hace una semana y media escribí una columna en Cambio en la que estoy denunciando eso, porque es muy extraño que esa casa en la que vive Armando Benedetti y su esposa, que la esposa está diciendo que era de Leiva, tiene relación con este personaje, con Ricardo Leiva, que es el representante legal de una empresa que se llama Ave Fénix Entretenimiento SAS, a la cual la RTBC el 23 de octubre le dio un contrato a dedo, sin licitación, sin invitar a un solo oferente adicional, por 8.000 millones de pesos, para organizar el concierto en el marco de la cumbre de la CELAC que tuvo lugar hace un par de días. Ese contrato es un contrato que claramente viola todos los principios de selección objetiva, que no tenían ninguna justificación real. Ahí hay unos estudios previos muy flojos en donde intentan justificar por qué tiene que ser un contrato directo con ellos, pero uno no encuentra. Yo consulté con por lo menos unos 6 expertos en contratación estatal. Absolutamente todos me dijeron ese contrato es ilegal, no tiene ninguna justificación legal, no se necesitaba. Y ese contrato, insisto, se firma el 23 de octubre, 2 meses después de que Ricardo Leiva le cedió el contrato de leasing a Armando Benedetti sobre su propiedad, sobre la propiedad de Lagos de Cabo Jaral. Luego, ahí hay algo muy extraño, pero les voy a agregar una cosa. Investiguen ustedes, yo tengo que confirmar esto, pero investiguen ustedes quién hoy en día está viviendo en el apartamento del piso 27 de la Torre Iluminata, que está a nombre de Armando Benedetti, y se van a encontrar una sorpresa muy grande. ¿Quién está viviendo ahí? No lo puedo decir porque no lo puedo confirmar en este momento, lo tengo de un pelo, pero eso cierra el círculo de la denuncia que he estado presentando durante las últimas semanas. A ver, el doctor Benedetti fue embajador en Venezuela y por eso se nos pasa por la cabeza también el señor Saab. Esa casa objeto del allanamiento, esa casa fue de Saab, ¿cómo termina en manos de Leiva? Eso es muy curioso, digamos, mire, hasta 2011 esa casa fue de Alex Saab, y Alex Saab se aparece en el folio de matrícula entregándole la casa a Colpatria como resultado de una dación en pago por 2.100 millones de pesos. En esa época Saab tuvo una crisis financiera compleja, entonces varias de las propiedades de él fueron embargadas y fueron objeto de procesos judiciales, como resultado de los cuales él termina entregando sus activos a los bancos. Entonces, ese es el contexto en el cual muy probablemente se dio esa transferencia. Pero, de todos modos, uno se pregunta si no es más que una simple coincidencia el hecho de que tiempo después termine viviendo el señor Armando Benedetti en la casa. Cuando uno le pregunta al banco, no dan respuesta. Cuando uno le pregunta a Benedetti, tampoco da explicación. Y digamos, se limitan a señalar que pues esto es una especie de coincidencia que, yo no sé, digamos, para los que conocemos cómo opera la corrupción en Colombia, nuestro instinto nos dice que hay algo mucho más que una mera casualidad.